con esta canción de fondo que me encanta de Marta Gómez para La Guerra Nada. Hoy les presento la historia de María Yorladi Mosquera, higienista oral, mi higienista oral, la encargada de mantener esta bella sonrisa. Quiero contarles que ella es de esa generación de pereiranas que nació aquí en esta ciudad. Su papá era chocuano, su mamá del Tolima. Aquí nació, aquí creció, aquí se formó y hoy estoy aquí en su consultorio abriendo la boca. Todo empezó porque un día un amigo, muy amigo, escribió un post en redes sociales sobre el trabajo de esta maravillosa, extraordinaria profesional. Yo la contacté y desde ese día es mi higienista oral. Hoy se las presento para que ustedes conozcan su inspiradora historia, su vocación de servicio. Y muchos de ustedes siempre tienen muchísimas preguntas acerca de mi sonrisa, que si me la diseñé, que el blanqueamiento, que cómo lo logro. Hoy es el día para revelarles todos esos secretos y sobre todo para responder a sus preguntas. En gran parte, María es responsable de que yo mantenga activos mis hábitos de buena higiene. Y en esa conversación van a descubrir por qué. Una de las cosas que me dijo María la primera vez que me atendió era que se sorprendía porque yo tenía todos mis dientes completos. Hoy vamos a entender, a saber, a conocer, a aprender y a desaprender. Vamos a desaprender esas viejas creencias, esas telarañas que nos han metido y todos esos mitos que nos han dicho acerca de la higiene oral, y vamos a aprender con ella cómo mantener una muy buena higiene oral para así conservar no solo sanos, sino tener una bella sonrisa, pero al mismo tiempo tener unas encías sanas y no tener caries. Sin más ni más, vamos a lo que vinimos, a conocer la historia de María. Yo soy de acá de Pereira, mi papá era del Chocó, de Quibdó, mi mamá del Tolima, y pues ellos llegaron muy jóvenes acá a Pereira. Y pues aquí fue donde nací, crecí y me formé. Me formé como higienista dental y también como profesional en seguridad y salud en el trabajo. Yo empecé más o menos a finales de los años 90, en el año 96. Yo tengo pues una experiencia en el área de la prevención dental que es de 20 años. En esa época pues no había muchos ingresos como para poder entrar a una universidad privada. Entonces decidí entrar al SENA, me llamó la atención la carrera de higiene oral. Empecé, muy buenos profesores, le debo mucho al SENA, es una excelente empresa pues para educar. Empecé con unos muy buenos profesores y unos muy buenos compañeros. De hecho, todavía tengo amistades de esa época. Y empecé a trabajar. Nunca he parado. La vocación la fui adquiriendo mientras trabajaba. Me gusta mucho lo que hago. Mientras trabajaba, empecé a estudiar. Pues quise estudiar otra carrera y me enfoqué pues por el área de la seguridad y salud en el trabajo. Son dos carreras que se dedican a la prevención. La higiene oral pues a la prevención de la caries y todas las enfermedades dentales, que es como el área preventiva de la odontología, que es muy importante. Y la seguridad y la salud en el trabajo, que es una disciplina que se encarga de prevenir las enfermedades laborales. Entonces pues son como un complemento. ¿Y por qué una y no las dos? ¿O por qué una y no la otra, mejor? Bueno, pues yo me he enfocado mucho con la higiene oral porque es una carrera que
o sea, para que tú la hagas tienes que tener una vocación y tiene que gustarte mucho lo que haces y tener, pues como tener ese contacto con el paciente. Eso me gusta mucho. Yo quise estudiar otra carrera y hice la de seguridad y salud en el trabajo, que es una carrera más administrativa, mientras que la general es una carrera mucho más operativa y es mucho más de servicio. Sí he ejercido la seguridad y la salud en el trabajo, pero me hace más feliz estudiar o trabajar como higienista dental. ¿Cómo viviste tu descubrimiento del mundo de la salud dental? El descubrimiento de la salud dental, creo que pues sí, cuando ingresé al SENA. En ese entonces, pues no había mucho dinero como para entrar a una universidad privada, entonces pues decidí entrar al SENA y pasé. Me inscribí en higiene oral, que pues la verdad nunca pensé enfocarme como en esa área. Simplemente la vi y me gustó y hubo empatía con todo, ¿cierto? Con los profesores, con los alumnos y con la carrera como tal. Entonces puedo decir que fue algo como accidental y pues aquí voy. Tú hablabas ahora de la vocación. Hablemos un poco de eso, enfoquémonos en eso. ¿Qué es la vocación para ti? Pues la vocación básicamente es hacer lo que me gusta y tener como el servicio, como que me gusta servirle al paciente, que el paciente llegue por un motivo de consulta y que yo lo pueda solucionar y que el paciente se sienta a gusto con mi atención. Y esa vocación la fui desarrollando con la formación y con la experiencia y poniéndome en los zapatos del paciente. Entonces eso me da pie para preguntarte, ¿el trato y el tacto con el paciente son importantes, sí o no? Son súper importantes, porque el paciente generalmente llega a la consulta con muchos miedos, con ansiedad, con mitos de la gente que dice una cosa y que dice la otra. Entonces es básicamente ponerme en el lugar del paciente, saber que ese paciente llega con esos temores, saberlo tratar, darle tiempo para que se sienta en confianza conmigo y si está de pronto un poco temeroso, pues darle como pausas, pero eso sí es súper importante porque si no lo tienes, pues entonces el paciente se va a ir con mucho más temor y pues muchas veces no va a volver. Hay muchos pacientes que vienen a la consulta porque sienten pena y eso es algo que el paciente tiene que eliminar completamente de su cabeza porque para eso es que estamos nosotros, ¿cierto? O porque sienten temor o porque sienten ansiedad y pues para eso está el profesional, simplemente para aliviar esos temores y que él pueda resolver todos sus problemas. Hablabas de la empatía, de sentirse y de ponerse en los zapatos del paciente. ¿Cómo lograr, cómo se consigue que un paciente se sienta tranquilo, con la boca abierta, sentado en un sillón? Bueno, eso es muy importante y eso se aprende con la experiencia. Eso no se aprende de la noche a la mañana. Por eso te digo que hay que ponerse en los zapatos del paciente. Primero que todo, escucharlo, saber cuáles son sus dudas, saber cuál es el motivo de su consulta. El paciente llega un poco tensionado y generalmente a veces nos desviamos de la conversación, o sea, cuál es el motivo de la consulta puntual. Es probable que de pronto te cuente otras cosas y a veces uno en esta área juega como el papel de psicólogo porque también escucha muchas cosas que se salen de la consulta. Entonces, y es para que el paciente se sienta más en confianza. Ya una vez el paciente esté en confianza, pues proceder a hacer lo que hay que hacer, que es la limpieza dental. Hablemos de esos otros temas que hablas con los pacientes, que se pueda contar, que no tiene nada que ver con la consulta, y también contemos cuánto dura una limpieza dental. Bueno, pues básicamente me cuentan como experiencias que han tenido en consultas anteriores, ¿sí? Que han sido buenas, que han sido malas, que han sido regulares.
a veces nos salimos del tema y me cuentan experiencias de pues no amorosas, pues con pacientes con los que tengo confianza, de trabajo, o no sé, de pronto anécdotas que han pasado con los dientes, fracturas, cosas así, pues no son como cosas muy puntuales, de pronto hay pacientes con los que tengo mucha confianza y sí me cuentan cosas. Y bueno, pues una limpieza dental dura aproximadamente 45 minutos, claro que eso depende de las condiciones en las que esté el paciente. Hay pacientes con los que me demoro 40 minutos porque pues es muy importante hacer una educación previa como para que el paciente sepa cómo se está cepillando, cómo lo está haciendo, si lo está haciendo bien o no. Hay pacientes que sí requieren de unas 2 sesiones porque pues las condiciones de higiene no son las mejores. ¿Cuál es la parte de tu trabajo como higienista oral la más difícil? Yo creo que la más difícil es conseguir que el paciente se sienta cómodo, que el paciente sienta confianza cuando se acuesta en la silla odontológica, que sienta que está en manos de una pues, persona que le va a hacer bien su trabajo. Pienso que eso es como lo más importante porque hay pacientes que llegan con muchos problemas, por ejemplo, reflejo nauseoso, ¿sí? Que les da arcadas, entonces es complicado atender a un paciente, entonces es como saber manejar esos tiempos con los pacientes, el paciente que es ansioso, el paciente que es miedoso, o sea, hay todo tipo de pacientes, entonces es como decíamos al principio, como manejar la empatía, ponerme en los zapatos del paciente, saber cómo se siente, saber qué piensa y conseguir que se sienta en confianza conmigo. Es evidente que esta carrera, como todo, esta profesión, ha evolucionado. ¿Cómo ha evolucionado ser higienista dental para ti, por ejemplo? Bueno, pues yo pienso que en cuanto a la relación con el paciente viene siendo la misma, pero sí ha evolucionado en cuanto al manejo de los instrumentos que utilizamos, porque hay instrumentos manuales y hay instrumentos mecánicos. Los instrumentos manuales de pronto son más ligeros y más ergonómicos y eso nos facilita las cosas porque antes trabajábamos con solamente instrumentos manuales que lastimaban mucho más al paciente, lastimaban la encía y pues a nosotros o a mí como operadora de pronto me creaba problemas de muñeca, ¿sí? Al hacer tantos movimientos repetitivos, ¿sí? Que eso también se ve en seguridad y salud. Entonces pues nos facilita más las cosas, que los instrumentos sean como más ligeros y se adapten más tanto al paciente como al operador. Pues, ¿cuál es tu misión principal? Bueno, la misión principal como higienista dental es prevenir las enfermedades dentales. La enfermedad dental más común es la caries, el 90% de las personas en el mundo la han padecido. Es prevenir las enfermedades de las encías, que también es muy común, que los niños desde pequeños las sufren si no tienen una buena educación. Es crear en los niños desde pequeños el hábito de cepillarse muy bien y es muy probable que un niño que se cepilla bien, que crea el hábito, que crea conciencia, en 20 años va a ser un paciente que va a tener 0 caries. ¿Sí? Entonces es simplemente educar y crear el hábito de tener una boca sana, que el paciente capte ese mensaje. El mejor tratamiento dental para mí no existe, el mejor tratamiento dental está en manos del paciente, que el paciente se cuide sus dientes. Ahora sí, entonces hablemos de cuáles son esos errores más comunes que cometemos los pacientes al cepillarnos. Bueno, si muchos pacientes no le dan la importancia que realmente a la higiene dental diaria, entonces no le dedican el tiempo suficiente al cepillado. Yo generalmente digo que un buen cepillado dura, pues para mí, 5 minutos, que es usar la seda dental previamente, tener un buen cepillado. Yo digo, pongan una canción, la canción que más les guste, ¿cierto? Y mientras la ponen, se cepillan,
se van pasando la lengua por cada uno de los dientes hasta sentir completamente liso, y en ese espacio de 5 minutos lo van a lograr. Pero uno de los principales errores es básicamente no dedicarle tiempo a el cepillado y no cepillarse muy rápido y muy duro por cepillarse bien. Ese es como el error más común. ¿Y cada cuánto hay que hacerse una limpieza dental, por ejemplo? Generalmente cada 6 meses, para retirar las manchas que el paciente ha adquirido por la alimentación, el sarro, que hay pacientes que son, el sarro o cálculo, hay pacientes que son mucho más susceptibles a adquirirlo que otros. Hay pacientes que sí tienen una muy buena higiene oral, excelente, entonces a esos pacientes les recomiendo que vengan cada año, pero predomina 6 meses y otros cada año. En los niños sí es importante que vengan cada 6 meses porque ellos están en recambio de dientes, están cambiando constantemente de dientes permanentes a de dientes temporales a dientes permanentes, entonces es importante que vengan cada 6 meses. En esta conversación que hemos tenido he escuchado la palabra caries muchas veces y se habla como con un tinte de terror. ¿Qué es eso? ¿Es tan peligroso? ¿Por qué es importante cuando uno viene a la consulta saber si tiene o no caries? Bueno, es súper importante. Cuando se realiza este procedimiento que es la limpieza, muchas veces se detectan caries que no se ven a simple vista, cuando se eliminan los cálculos, cuando se elimina la placa bacteriana, cuando las encías desinflaman un poco, ¿sí? Y la caries es la enfermedad más común. Según la Organización Mundial de la Salud, el 90% de los adultos la han padecido o la padecen. ¿Y la caries qué es? La caries la caries se inicia cuando se acumula la placa bacteriana cuando interactúa con los restos de comida, ¿sí? Entonces, al interactuar esas bacterias con esos restos de comida, se liberan unos ácidos, y esos ácidos son los que atacan el esmalte del diente, que es la capa más externa del diente. Si no se detecta al tiempo, entonces van a migrar hacia la dentina, que es la capa que sigue. Y si esa caries avanza, pues entonces migra hacia la pulpa, y ya es cuando el paciente llega a la consulta con una inflamación severa o con un dolor que no puede controlar. Entonces, por eso es tan importante prevenir. Ya vamos finalizando esta conversación y María, hablemos un poco de esa labor social, pedagógica que usted hace a través de su profesión. Contémosle un poco aquí a la gente de qué se trata. Bueno, pues aparte de atender la consulta, pues de atender a los pacientes acá en el consultorio, también hago campañas en colegios, como lo que antes se conocía como el Doctor Muelitas. Ahora hay una campaña donde pues puedo ir a los colegios y enfocarme en eso, hacer actividades lúdicas con los niños, hacer juegos y enseñarles a cepillar de esa forma, porque es pues como mucho más fácil para ellos. Les pongo videos, los educo, y es algo que a ellos se les queda en la mente. Yo recuerdo cuando yo estaba pequeña, que pues a la escuela iban con la campaña del Doctor Muelitas a cepillarnos, a enseñarnos a cepillar los dientes, y eso es algo que se queda mucho en la mente. Entonces es súper importante en los niños crear esa conciencia de un buen cepillado para que pues más adelante no vayan a tener enfermedades dentales. Y pues con las empresas, voy a algunas empresas para pues enseñarles a los trabajadores sobre las técnicas de higiene oral y cómo conservar unos buenos hábitos de higiene oral. Eso me permite preguntarle a usted, ¿qué le gusta atender más, a los niños o a los adultos? Bueno, pues a mí se me facilita atender a los dos, y de hecho me gusta, pero pues como que tengo más afinidad con los niños, me gusta mucho atender a los niños. Los atiendo desde los
Yo creo que antes de los 2 años los adapto acá en la consulta, juego mucho con ellos, eso es súper importante para que ellos vayan creando confianza, que cuando lleguen a los 5 años vean que esto es algo súper chévere, ¿sí? No es venir y como que vean la unidad como algo terrorífico, ¿no? Pues que lleguen y se sienten con mucha confianza y que sepan qué les van a hacer, que simplemente si es prevenir, bueno, entonces vamos a limpiar los dientes y vamos a aplicar el flúor y ya no más. No que vengan a que, ay, porque tengo un rotico en la lengua, ¿por qué? Porque no se cuidaron los dientes. Y el trabajo de los papás es súper importante, que desde pequeños, desde que no tienen dientes, crear en los niños el hábito, ¿sí? Que es súper importante enseñarles a cepillar los dientes, tomar como 5 minutos del día para que entre los dos hagan ese trabajo y se cepillen. Es súper importante. Vamos finalizando este diálogo y durante toda la conversación he estado escuchando de la carie y que la carie y como con un tinte de terror. ¿Cómo se puede definir la carie y qué es eso que está implícito que en todo, hasta en los comerciales hablan de la carie? La caries es la enfermedad más común, como te decía antes. El 90% de los adultos la padecen según la Organización Mundial de la Salud o la han padecido, ¿sí? Cuando se hace la limpieza dental se ven caries que a simple vista no se ven, ¿sí? Eliminando el cálculo y la placa bacteriana que está acumulada por mucho tiempo ahí. Entonces, removiendo todos esos excesos, pues se hacen mucho más evidentes las caries. ¿Y qué son las caries? Es una placa pegajosa que se va acumulando alrededor en el esmalte del diente y que va desmineralizando. Finalmente, el mensaje para la gente, para los pacientes. Bueno, pues es que mi misión básicamente como higienista es prevenir y es educar. Entonces es que le llegue al paciente esa idea de que si no previenes, pues entonces vas a tener las consecuencias de una enfermedad de las encías, de una caries, de cualquier problema dental. Lo más importante es prevenir, ser constante con los hábitos como cualquier otra cosa y crear ese chip en nuestros hijos para que ellos vayan a ser adultos con cero caries.